El tema de hoy es la calidad democrática o la calidad de la democracia. Básicamente, la exposición del día de hoy la vamos a dividir en 4 puntos. El primero tiene que ver con la definición de qué es la calidad de la democracia, el concepto y cuáles son las dimensiones fundamentales de este concepto. Segundo, vamos a ver cómo se mide este concepto. Tercero, vamos a ver como ejemplo un análisis de las 18 democracias latinoamericanas para ver cómo califican, de acuerdo a un estudio que hace Miquel Barreda, cómo califican, digamos, en un ranking de mayor a menor calidad democrática. Y cuarto, lo que veremos son algunas claves que intentan explicar por qué un país tiene un nivel de calidad democrática o por qué, digamos, hay países que tienen mayores niveles de calidad democrática que otros. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de calidad de la democracia? A raíz de los procesos de democratización, sobre todo en América Latina, más o menos a fines de los 70s, digamos, toda la literatura o una buena parte de la literatura en ciencia política se enfocaba en tratar de explicar cuáles eran las razones por las cuales los países estaban transitando de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Entonces, una buena parte de la literatura intentó explicar cuáles eran esas variables que estaban favoreciendo que los países, dictaduras militares y países autoritarios se estuvieran transformando en democracias. Pero una vez que más o menos la mayoría del continente se volvió democrático, por lo menos la mayoría de los países ya tenían elecciones libres y de alguna manera regulares, digamos que los académicos empezaron a preguntarse ya no tanto por qué había transiciones democráticas o la democracia, sino cómo estaban funcionando esas democracias, sobre todo en América Latina, aunque no solo en América Latina, también en Europa del Este y en algunos países asiáticos. Entonces la pregunta se volvió: ¿qué es lo que hace que una democracia sea de mayor o de menor calidad? Este concepto de calidad de la democracia, que se volvió popular, repito, en la literatura, sobre todo de académicos norteamericanos, tratando de explicar a los países latinoamericanos, pero también de académicos latinoamericanos, es un concepto que no, al igual que muchos otros en ciencias sociales, no hay un consenso claro de qué quiere decir ni de cómo se mide. Pero de nuevo lo que vamos a intentar ver es, bueno, más o menos algunas, digamos, características de esta definición de calidad de la democracia, digamos, dónde o cuáles son esos puntos que sí, en donde converge la idea de este concepto. Bueno, primero hay que decir que a veces tiende a haber cierta confusión entre, por ejemplo, de nuevo, esta idea de calidad de la democracia con el nivel de democratización de un régimen político. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que muchas veces se habla de calidad de la democracia sin distinguir que una cosa es el proceso de democratización y otra cosa es ya medir qué tan democrático es un país. Entonces, esa es una distinción importante. No podemos hablar de calidad de la democracia cuando no tenemos primero una democracia, ¿no? Esa es la primera cosa. El otro asunto que genera un poco de confusión es cuando a veces no queda muy claro cuáles son los parámetros de calidad que vamos a utilizar. O cuando utilizamos una definición, digamos, no muy clara, a qué nos referimos con democracia. Y ahí quizá, a partir de esta idea de qué entendemos por democracia, creo que podemos pensar en que las aproximaciones conceptuales al concepto de calidad de la democracia se pueden distinguir por lo menos en dos grandes grupos. Uno, ¿no? Y ahí voy a ir a la primera lámina que les quiero presentar,
tiene que ver con la definición de democracia en la que nos vamos a basar. El primer grupo, digamos, de aproximaciones conceptuales al concepto de calidad de la democracia se basa en un concepto de democracia que se le llama procedimental, es decir, o también se le llama concepto de democracia minimalista. Es decir, básicamente nos referimos a una idea de democracia muy básica que tiene que ver solamente con procedimientos, es decir, con los procedimientos que regulan el acceso al poder político, nada más. Y esa es la idea de democracia que manejan gentes como Tocqueville, como Hobbes, como Schumpeter, o la idea de poliarquía de Dahl que vimos en la sesión pasada, también estaría básicamente, digamos, dentro de este grupo de democracia procedimental o minimalista. El otro grupo, digamos, de aproximaciones conceptuales al concepto de calidad de la democracia se basa en una idea de democracia mucho más amplia, que se le llama democracia sustantiva o democracia maximalista. Y ahí, más allá de los procedimientos, lo que importa, y eso lo podemos observar en el mismo cuadro, ahí lo que vemos es que la democracia no solo va a implicar ciertos procedimientos para seleccionar y controlar el poder político, sino también va a incluir objetivos y resultados que se pretenden alcanzar. Es decir, vamos a ir mucho más allá del mero procedimiento. Es decir, vamos a llegar a pensar que la democracia también tiene que llevar a alcanzar ciertos resultados, como puede ser el desarrollo económico, la justicia social o la igualdad. Bueno, esta idea de democracia la maneja gente como Guillermo O'Donnell o como Diamond y Morlino, por ejemplo. La mayoría de los estudios que se han hecho sobre calidad de la democracia, ya de manera empírica, más allá de la teoría, normalmente se basan justamente en el primer tipo de definición de democracia, es decir, la democracia procedimental. ¿Por qué? Es mucho más sencillo, ¿no?, tratar de medir la democracia procedimental que la democracia sustantiva. Entonces, es importante señalar que, repito, la mayoría de los estudios empíricos que intentan hacer un ranking de países con base en su calidad de la democracia o su calidad democrática, se basan en definiciones procedimentales de democracia. No obstante eso, hay quien señala, y hay varios críticos que han dicho que no solamente debe de tomarse en cuenta para hablar de calidad democrática los procedimientos de acceso al poder, sino también todos los aspectos que tienen que ver con el control del poder político. Y eso es básicamente una idea de O'Donnell. Lo que él dice es muy importante considerar que una democracia de calidad no solamente es aquella que cumple ciertas reglas de acceso al poder político, sino que además los ciudadanos pueden ejercer un control de ese poder político mediante distintos niveles de exigencia o rendición de cuentas. Y O'Donnell habla de tres tipos: la transversal, la horizontal y la social. Bueno, en el siguiente cuadro les quiero mostrar la gran cantidad de dimensiones de calidad democrática que manejan estudios recientes. Y un poco lo que quiero que vean es cómo, dependiendo de la noción de democracia que se tiene, varía lo que vamos a tratar de medir o de incluir en la idea de calidad de la democracia. Entonces, como pueden ver en este cuadro, ¿no?, tenemos en la parte superior del cuadro, lo que vemos es cómo cuando tenemos una idea de democracia simplemente como poliarquía o procedimental, lo que vemos es que básicamente lo que se mide es todo lo que tiene que ver con derechos políticos y libertades civiles, básicamente. Si se fijan, estas tres definiciones, la de Corbetta y Pérez Liñán, Altman y Pérez Liñán, y Mainwaring y Pérez Liñán, incluyen esa dimensión, es decir, la de derechos políticos y libertades civiles. Algunas otras incluyen también participación efectiva o competencia efectiva o representatividad. Ahora, si nos vamos a la parte
de abajo del cuadro, lo que podemos ver es que cuando utilizamos una definición de democracia mucho más, que va más allá de la idea de poliarquía o de la idea de solamente de procedimientos, pues lo que encontramos es que hay muchas más características que se añaden a esta idea de qué se tiene que medir cuando uno quiere medir calidad democrática. Entonces, más allá de los procedimientos, ¿no? Aquí si se fijan, por ejemplo, en la de Diamond y Morlino, lo que encontramos es que hay dimensiones sustantivas, es decir, no solamente se miden los procedimientos, sino también el hecho de que exista libertad de derechos políticos, libertades civiles, igualdad, tanto política como legal, pero además se incluyen resultados, es decir, la responsabilidad del gobierno a los ciudadanos, es decir, qué tanto el gobierno responde a las demandas ciudadanas, ¿no? Lo mismo si se fijan en la de Hagopian, se incluyen cosas como la llamada accountability en inglés, que sería rendición de cuentas en español, tanto horizontal como vertical. Se incluyen cosas como satisfacción de la ciudadanía con cómo ejerce el gobierno el poder. Y en el caso de Levine y Molina, igualmente se incluyen cosas de accountability, es decir, otra vez exigencia, rendición de cuentas horizontal, vertical y social, responsividad y soberanía. Entonces, lo que podemos ver es que, de nuevo, básicamente, dependiendo la definición que utilicemos, la definición de democracia que utilicemos, la calidad democrática o la calidad de la democracia va a medir distintas cosas. Como ejemplo, creo que es importante un estudio interesante que hace un académico español llamado Miquel Barreda. Él lo que hace es que toma las 18 democracias latinoamericanas y lo que hace es hacer un ranking de cuál tiene mayor calidad y cuál tiene menor calidad, y por supuesto, bueno, hace un ranking de todas de todos estos los países latinoamericanos. Lo que él hace es que se basa en básicamente 5 dimensiones. 5 dimensiones que son las que ahora les voy a mencionar. La primera es derechos políticos y libertades civiles, que es básicamente que exista una garantía de derechos políticos y una garantía de libertades civiles en el país en cuestión. Lo que él utiliza ahí es una medida que ya existe, que es una medida que se toma de una organización norteamericana que se llama Freedom House. La segunda dimensión que él toma en cuenta es lo que él llama responsividad. Básicamente, lo que él toma en cuenta ahí es la satisfacción de los ciudadanos con cómo los gobernantes ejercen el poder. Y ahí lo que utiliza es el Latino Barómetro, y lo que hace es que ve el porcentaje de personas que están satisfechas o muy satisfechas con la democracia en su país, y ese porcentaje lo imputa a todos los ciudadanos que viven en ese país. La tercera dimensión es participación ciudadana, y ahí básicamente lo que él hace es utilizar un porcentaje de participación electoral. La cuarta es lo que él llama Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, ¿cómo lo mide? Bueno, lo que hace es toma una medida del Banco Mundial que lo que hace es que evalúa el grado de protección de derechos de propiedad que hay en el país, la aplicabilidad de contratos y la independencia del poder judicial de otros poderes o de otros actores. Por último, utiliza una medida de rendición de cuentas. ¿Cómo mide eso? Pues utiliza una percepción de corrupción y transparencia de la Organización Transparencia Internacional, además de un indicador de libertad de prensa. Todas esas dimensiones y, digamos, medidas como acabo de mencionar, él lo que hace es que mediante un modelo estadístico y una técnica, digamos, estadística, lo que hace es que obtiene un valor agregado de todo eso, ¿no? Ponderando de distintas maneras estos indicadores, y llega
a un indicador básico al cual le llama indicador sobre calidad de la democracia en estos 18 países latinoamericanos. Bueno, les quiero mostrar cuál es el resultado de ese, digamos, de la técnica estadística que utiliza, que se llama componentes principales. Y en esta gráfica ustedes lo que pueden ver es cómo califican o cómo quedan los países, los 18 países latinoamericanos rankeados. Es importante señalar que lo que él hace es un promedio de 4 años, del 2004 al 2008, es decir, es un indicador no es, digo, relativamente viejo, porque esto se queda en el 2008, pero ahora les mencionaré algunos otros indicadores que son mucho más recientes. En este indicador que Miquel Barreda crea, lo que acaba saliendo, digamos, los resultados que obtiene son, repito, los que aparecen en esta gráfica. Y aquí lo que podemos ver es que básicamente Chile, Uruguay y Costa Rica aparecen como los 3 países latinoamericanos con mayor nivel de calidad democrática. Y los 3 países que aparecen con el peor nivel de calidad democrática son Venezuela, Paraguay y Guatemala en último lugar. El caso de México es interesante. México aparece prácticamente en el centro de la gráfica, ¿no? De hecho, aparece, digamos, con un número negativo, ¿no? Si se fijan, la barra de México queda por debajo del eje de las X. Y a partir de ahí ya todos los países que siguen son países con calidad democrática negativa, ¿no? Les decía, este indicador, él hace un promedio del 2004 al 2008. Hay indicadores mucho más recientes. Por ejemplo, hay una organización que se llama Polilat, que crea un indicador, me parece que es desde el 2009. Cada año hace un indicador sobre, ellos no le llaman calidad de la democracia, le llaman indicador sobre desarrollo democrático, pero más o menos tiene algunos de estos indicadores que yo ya les mencioné, y también hacen una medida agregada de desarrollo democrático. Lo que es interesante es que en los más recientes aparecen prácticamente los mismos países en los 3 primeros lugares, es decir, se mantienen Chile, Uruguay y Costa Rica prácticamente en todos los estudios que se han hecho como los países con mayor calidad democrática. En los peores, digamos, en los últimos años, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, Colombia, que aquí en el 2008 aparece como un país con un nivel de calidad democrática muy bajo, se ha movido positivamente hacia arriba. Y en cambio Venezuela, que a lo mejor en el 2008, digo, aquí ya aparece con números negativos, pero de ahí, por ejemplo, se ha ido deteriorando todavía más el nivel de calidad democrática. Una vez que tenemos más o menos una idea de a qué nos referimos con calidad democrática, cómo se mide calidad democrática y un poco cómo calificaríamos a los países latinoamericanos en términos de calidad democrática, es interesante preguntarnos qué factores determinan que un país tenga mayor o menor calidad democrática. Es decir, ya sabemos qué fue lo que medimos en términos de distintos indicadores para saber qué país tiene mayor o menor calidad, pero además, digamos, más allá de eso, ¿qué factores pueden intervenir o pueden generar una mayor calidad democrática o una menor calidad democrática? Bueno, hay mucha literatura que señala que los factores estructurales de un país, y como factores estructurales básicamente nos estaríamos refiriendo a características sobre todo socioeconómicas, ¿qué tanto estas características socioeconómicas pueden tener un efecto sobre ese nivel de calidad democrática? La literatura señala, y ha habido, digo esto desde los 70s, ¿no? Hubo muchos académicos y autores que proponían que
los países que tenían mayores niveles de Producto Interno Bruto, de niveles de industrialización, niveles de urbanización, pues serían países que tenderían a ser más democráticos que otros. Es decir, todo lo que fue la llamada teoría de la modernización, lo que decía es que conforme aumentaba el crecimiento económico de un país, conforme aumentaba la riqueza de un país, esos países tenderían a ser más democráticos. De hecho, hubo autores como Huntington, por ejemplo, autores como Linz, lo que decían es, básicamente, los procesos de modernización económica van a llevar a que las clases medias se empoderen, tengan mayor ingreso y por lo tanto pidan mayores accesos de participación política, busquen espacios de participación y eso va a tender a presionar al sistema político para abrirse y por lo tanto eso va a generar mayores niveles de democracia. Bueno, entonces digamos, habría toda una literatura que señala que estos factores estructurales, básicamente Producto Interno Bruto, niveles de industrialización, niveles de empleo, va a generar mayores niveles de democracia. Por otro lado, tenemos otro grupo de factores y de literatura que señala que más bien va a ser la experiencia democrática de cada país la que genere a su vez mayores niveles de democracia o mejores niveles de calidad democrática. Ahí, digamos, es un argumento un poquito tautológico, porque ahí básicamente lo que estaríamos diciendo es que, pues, que un país, conforme mayor experiencia democrática tenga, pues va a tener mayor calidad democrática. Sí, sin embargo, es interesante ver que algunos países con una larga tradición democrática, como en el caso de, por ejemplo, de Colombia y Venezuela, pues no necesariamente siguen en el trayecto de la democracia y de la mejoría de su sistema democrático. El caso de Venezuela es muy claro. En los 70s, 80s era considerada una de las democracias más sólidas de América Latina y actualmente, como vimos en la gráfica anterior, pues claramente está entre los países con peores niveles de calidad democrática. Entonces, sí vale la pena revisar si conforme más años de democracia tiene un país, mejor va a ser su calidad democrática. Un tercer grupo digamos, un tercer argumento que dice que cuáles pueden ser los factores que determinan que haya mayor o menor calidad democrática es aquellos académicos que han señalado que son los factores institucionales los que importan. Es decir, cosas como el sistema de partidos, instituciones, por ejemplo, sistema, dependiendo el tipo de sistema electoral, es decir, mayoritario, por ejemplo, de mayoría simple contra sistemas plurinominales o de representación proporcional, ¿no? Y ahí, digamos, los argumentos que se manejan son, en aquellos sistemas de representación proporcional en donde haya la posibilidad de que las minorías accedan a escaños en el Congreso o que tengan mayores posibilidades de representación, esos sistemas van a tender a ser más democráticos que los sistemas de mayoría simple, por ejemplo, en donde es más difícil para las minorías acceder al poder. Lo mismo se dice, por ejemplo, que aquellos sistemas de partidos en donde haya mayor volatilidad y menor institucionalización de estos partidos van a tender a generar democracias de peor calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los partidos tienden a ser, cuando son muy volátiles y aparecen en una elección y luego desaparecen, por ejemplo, lo que generan es que el ciudadano no logra identificar, ¿no?, a qué programa o qué elementos programáticos representa un partido, ¿no? O sea, ustedes piensen en sistemas en donde hay muchos partidos que aparecen en una elección y desaparecen a la siguiente. Eso a un ciudadano le genera problemas saber, bueno, y este partido nuevo,
qué es lo que representa o qué es lo que propone, ¿no? En cambio, digamos, sistemas en donde los partidos tienen altos niveles de institucionalización y donde claramente te representan un programa, pues al ciudadano le es más fácil identificar por quién votar, qué es lo que cada partido ofrece. Entonces, el hecho de que exista un sistema muy fragmentado de partidos o muy poco institucionalizado, pues eso, dicen algunos autores, va a generar democracias de peor calidad. Por último, existe también un grupo importante de literatura que señala que son los factores socioculturales los que van a ser los más importantes. Y ahí hablamos de básicamente el tema de la cultura política y los valores, ¿no? Todo este asunto de la cultura autoritaria, es decir, se habla de que países que tuvieron durante mucho tiempo dictaduras militares, que tuvieron mucho tiempo partidos hegemónicos, el caso de México, que tienen todavía resabios de cultura política autoritaria, pues va a generar digamos, niveles de calidad democrática menores que aquellos países que tienen o que han construido culturas democráticas, pero culturas políticas más democráticas. La otra variable que importa, digamos, dentro de este grupo de determinantes que se les ha llamado factores socioculturales es el asunto del capital social. El capital social, digamos, normalmente se ve en dos dimensiones. Una que es el capital social cognitivo, que tiene que ver con los niveles de confianza, tanto interpersonal como institucional, es decir, la confianza que tienen los ciudadanos hacia otros ciudadanos, que sería la interpersonal, y la institucional, la confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones. Ese, digamos, ahí lo que se dice es que conforme mayor confianza exista, tanto interpersonal como institucional, será mejor el nivel o la calidad democrática de un país. El caso de la otra dimensión del capital social, que es el capital social estructural, que tiene que ver con la membresía activa en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahí básicamente lo que se dice también es eso, cuando la mayoría de los ciudadanos tienen redes de participación en distintas organizaciones, va a tender a ser más fácil la acción colectiva, se va a generar mayor participación de la ciudadanía y por lo tanto se va a lograr mejores niveles de calidad democrática. Bueno, dicho todo esto, regreso al estudio de Miquel Barreda. Miquel Barreda lo que hace es tratar de ver en las democracias latinoamericanas cuál de estas variables, digamos, o cuál de estos factores son los que más pesan en las democracias latinoamericanas, para ver por qué unas tienen mayor calidad que otras. Y lo que él encuentra, que es muy interesante, es que básicamente lo que más pesa es, por un lado, la desigualdad económica, es decir, las variables estructurales, digamos, que sería la desigualdad, es decir, en aquellos países con mayores niveles de desigualdad va a haber menor calidad democrática. La otra variable que tiene mucho peso es la experiencia democrática, es decir, lo que él comprueba es que sí son esos países que tienen una mayor cantidad de años siendo democracias los que de alguna manera van a tener mejor calidad democrática. Y por último, el asunto institucional también importa. Él lo que encuentra es que aquellos países en donde los niveles de institucionalización de los partidos son menores, es decir, donde hay mayor volatilidad electoral, va a haber peores niveles de democracia o de calidad democrática. Ahora, lo que también es interesante es que si uno no se limita a las democracias latinoamericanas y hace el estudio incluyendo más países, y de hecho hay un estudio interesante de un discípulo de Miquel Barreda que lo que hace es incluye 60 países en su estudio, lo que encuentra es que no son las mismas variables las que importan cuando se incluyen 60 países. Ahí lo que él encuentra
es que en el caso de las variables estructurales tienen menos peso, o sea, no hay, digamos, influencia de cosas como desigualdad, por ejemplo, y sí hay influencia de variables como capital social, por ejemplo. Él encuentra en estos 60 países, en donde incluye muchos países europeos, incluye países africanos y los países latinoamericanos, y ahí lo que encuentra es que la confianza sí es una variable que importe, las institucionales, al igual que en América Latina también, pero el caso de las estructurales, es decir, las económicas, no encuentra influencia alguna. Bueno, como hemos podido ver, este tema de la calidad democrática es un tema que está ahí para seguirse trabajando. Hay todavía, como les mencionaba, no hay consenso claro todavía de qué se debe incluir cuando uno intenta medir calidad de la democracia. Sin embargo, se han hecho estudios como los que les mostré interesantes, que creo que nos abren una brecha muy interesante de investigación para seguir reflexionando sobre qué es una buena democracia, dónde podemos hablar de una democracia de calidad. Lo que queda claro quizá, y con eso me gustaría que se quedaran, es con la idea de que sí existe al parecer por lo menos una idea ya asentada de que la democracia sí se debe considerar como algo que va mucho más allá de los meros procedimientos. Es decir, sí tenemos que pensar en que no solamente nos debemos centrar en las reglas de acceso al poder, sino también en las reglas de control del poder político. Es decir, no solamente en cómo se llega al poder, sino cómo la ciudadanía de alguna manera ejerce un control y le exige a la autoridad cuentas sobre cómo esa autoridad ejerce el control.